Hello, this is your teacher, Héctor Álvarez. Ahora les voy a enseñar a ustedes acerca de lo que es el Simple Past y el Past Continuous. Eso es para los estudiantes que quedaron para completivo, los estudiantes de prepara. Bien, vamos a explicar primero lo que es el Simple Past, el pasado simple. Dice, the Simple Past tries about actions that started in a specified time in the past and are already finished. Dice que el pasado simple trata acerca de acciones que empezaron en un tiempo específico en el pasado y ya terminó esa acción o esas acciones terminaron. Every events occurred before now belong to the simple past. Dice que todos los eventos ocurridos antes de ahora pertenecen al pasado simple. Rules of the simple past regular verbs. Aquí tenemos reglas del pasado simple de los verbos regulares. The simple past regular verbs has some rules which are so important to know because if we do not know them, we could commit several mistakes, and they are the following. Dice que el pasado simple de los verbos regulares tiene algunas reglas, las cuales son muy importantes conocerlas, porque si no las conocemos, podríamos cometer varios errores. Y las reglas son las siguientes. It's important to note that every regular verb in the simple past ends into ed all the time. Es importante conocer o saber que todos los verbos regulares en el pasado simple terminan en ed. Terminan ahí en ed. Vamos a ver regla número 1. Verbs ending into consonant, vowel, consonant. Los verbos que terminan en consonante, vocal, consonante. Es bueno que usted aprenda y conozca lo que es una consonante y qué es una vocal. Es fácil. Las letras se componen por vocales y consonantes. Todas las que no son vocales, sabemos que las vocales son A, E, I, O, U. Y todas las que no son esas 5 vocales, entonces son consonantes. Entonces, cuando un verbo, dice aquí, when the verbs end into consonant, vowel, consonant, we double the last consonant before ed. Dice, cuando el verbo termina en consonante, vocal, consonante, lo que hacemos es que duplicamos la última consonante antes de escribir ed. Aquí tenemos ejemplos. Estos verbos están en presente simple y aquí está el pasado simple de esos mismos verbos. Ve ahí que la R es una consonante, la O es una vocal y la B es una consonante. Entonces termina en consonante, vocal, consonante. ¿Cuál es la consonante que se duplica? La B, porque esa es la última consonante. Entonces ahí tenemos acá los verbos en presente y aquí están en pasado, duplicándose siempre la última palabra, la última letra. Aquí en este caso la B tiene doble B, aquí doble P, doble R, doble P, doble B, doble P. Como ahí termina en una P, una B, y así sucesivamente. Esa es la regla número 1. La siguiente regla dice, verbs ending into Y after a consonant. Verbos que terminan en Y, seguida de una consonante. When the verbs end into Y after a consonant, we change the letter Y into IED. Dice, cuando el verbo termina en Y, seguida de una consonante, entonces lo que hacemos es que sustituimos la Y por IED. Aquí tenemos ejemplos. Simple present, simple past. Aquí tenemos try, pero aquí la Y seguida de una R, que eso es una consonante. Y aquí entonces, lo que ya la Y desaparece aquí por la I
la E y la D. Eso es el pasado de esos verbos. Siguiente regla. Verbs ending into E. Verbos que terminan en E. When the verbs end into E, we just write the letter D in the simple past. Cuando el verbo termina en la letra E, entonces solamente lo que hacemos es que le agregamos la letra D en el pasado simple. Entonces aquí tenemos estos verbos en presente que terminan todos en E, y aquí entonces solamente le agregamos la D porque ya la E estaba ahí. Verbs that don't end into a consonant vowel consonant or into Y followed by a consonant or into E. O sea, aquí tenemos entonces otro grupo que son los verbos que no terminan en consonante vocal consonante o en Y seguida de una consonante o en E. Entonces, vamos a ver lo que dice aquí. When the verbs don't end into consonant, vowel consonant, or into Y followed by a consonant, or into E, we only add ed at the end in the simple past. O sea, cuando el verbo entonces no termina ni en consonante vocal consonante, ni termina en Y, ni termina en E, entonces solamente se le agrega ed al final. Aquí tenemos esto. Ninguno de esos termina en consonante vocal consonante, sino que termina en una consonante, a veces seguida de otra consonante o seguida de un verbo. Entonces aquí lo que hacemos es que le agregamos a ese mismo verbo la E y la D. Recuerda que le dije ahorita que todo verbo en el pasado simple tiene como terminación ed. Ahora vamos de past continuous. La regla del pasado continuo ahora. The past continuous tries about actions that were occurring in a specified time in the past. Dice que el pasado continuo trata acerca de acciones que estuvieron ocurriendo en un tiempo específico en el pasado. Por ejemplo, yo puedo decir, yo estaba comiendo ayer, yo estaba bailando, nosotros estábamos hablando, nosotros estábamos cantando, así sucesivamente. Dice aquí, the structure of the past continuous is the following. La estructura del pasado continuo es la siguiente. Aquí tenemos subject. ¿Qué es subject? Subject es el sujeto de quien está hablando la oración. Puede ser yo, tú, él, nosotros, vosotros, o puede ser con nombre, Manuel, Ana, Rogelia, así sucesivamente. Luego entonces le sigue was and were, más el verbo, más ing al final, que eso nunca puede faltar ing. Ahora, cuando utilizamos was y cuando utilizamos were, que ahí es donde está entonces la incógnita. Aquí dice was. We use was when the subject is in singular. Dice que utilizamos was cuando el sujeto está en singular. ¿Sabe que singular es cuando se refiere a una sola persona o a un solo elemento? Where. We use where when the subject is in plural. Entonces, aquí where se utiliza cuando el sujeto está en plural. Plural es lo contrario de singular, que plural es cuando es dos o más. Cuando es más de uno, es plural. Rules of the past continuous. Las reglas del pasado continuo, que también tiene sus reglas. The past continuous has some rules which are so important to know because if we don't know them, we could commit several mistakes. Al igual que el otro, dice que el pasado continuo tiene algunas reglas las cuales son muy importantes conocer, porque si no las conocemos podríamos cometer varios
errores. The rules of the past continuous are the following. Las reglas de pasado continuo son las siguientes. Verbs ending into consonant, vowel, consonant. Los verbos que terminan en consonante, vocal, consonante, como le dije ahorita. When the verbs end into consonant, vowel, consonant, we double the last consonant before ing. Cuando el verbo termina en consonante, vocal, consonante, lo que hacemos es que duplicamos la última consonante antes de ing. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Anna was marrying my surprise. Bien. Aquí tenemos el verbo que está entre paréntesis y es de ese que usted se va a guiar, del verbo que está entre paréntesis. Como el verbo termina en consonante, vocal, consonante, entonces se duplica la última consonante. Por eso aquí hay doble R. Y aquí tiene was. ¿Por qué tiene was? Porque habla solamente de Ana. Y Ana es singular porque es una sola persona. El siguiente ejemplo. John and David were clapping when I sang. Aquí entonces, ¿por qué utilizamos were? Porque estamos hablando de más de una persona. En este caso, John y David. Y el verbo clap, como termina en consonante, vocal, consonante, se duplica la última consonante, que en este caso es la P. Aquí dice, Carol was rubbing her stomach. Aquí entonces, Carol, como Carol es una sola persona, entonces el verbo es was. Y aquí se duplica en este verbo la B. Recuérdense que siempre el verbo va a estar entre paréntesis para que usted sepa guiarse de las reglas. El último ejemplo. My sisters were hitting me yesterday. Vea porque aquí were. Were es para plural. Pero ¿qué pasa? Aquí dice sisters, o sea, hermanas, más de una. Si hubiese sido solamente sisters sin la S, entonces hubiese sido was. Pero como hay más, como hay una S, entonces son varias hermanas, pueden ser dos o más, entonces se utiliza were. Aquí el verbo se duplica la T porque termina en consonante vocal, consonante. Y dice aquí, verbs ending into IE. Verbo que termina en IE. When the verbs end into IE, we change IE into GIN. Cuando el verbo termina en IE, lo que hacemos es que cambiamos la IE y colocamos GIN. Eliminando IE, colocamos GIN. Aquí tenemos ejemplo. I note that Helen was lying to me. Ve, aquí utilizamos was igualmente porque estamos hablando solamente de Helen, que es una sola persona. Aquí el verbo que termina en IE, ve que ya aquí no está la IE, solamente está la Y y luego ING. Vea, Jean. La L con Jean. Vea, se sustituye la IE por Jean. Siguiente ejemplo. Darío and Gianni were dying when they had the accident. Aquí estamos hablando de dos personas, Darío y Gianni, por eso el verbo to be está en plural, were. Y aquí entonces, dying, porque termina en IE. Se sustituye la IE por la Y. Y el último ejemplo dice, the cowboy was tying the horse on that tree. Aquí estamos hablando de cowboy. Cowboy significa el vaquero, aquella persona que brega con vaca, que ordeña vaca. Entonces, utilizamos was porque el cowboy está en singular. Por eso utilizamos el verbo to be en singular. Y aquí, como siempre, sustituimos la IE por la Y y la ING. Saben que todo el pasado continuo debe terminar en ING. Vamos con la última regla. Verbs ending into E. When the verbs end into E, we delete the letter E and write ing. Dice que cuando el verbo termina en la letra E,
lo que hacemos es que borramos la letra E y escribimos simplemente ing. Ejemplo. Isabel was making a pizza last night. El verbo que está entre paréntesis es make, que termina en E. Pero aquí la E queda eliminada. ¿Por qué ponemos was? Porque estamos hablando solamente de Isabel. E Isabel es singular. Siguiente ejemplo. Ismael and Dolores were dancing last night. Aquí, ¿por qué ponemos were? Porque estamos hablando de dos personas, de Ismael y Dolores. Y aquí, como puede ver, esa E queda eliminada aquí. Y solamente se le agrega ing al final. Último ejemplo. I was writing a note to my girlfriend yesterday. Aquí I significa yo, por lo tanto, yo es singular y entonces por eso se utiliza el verbo was en singular y writing. Entonces aquí ya la E queda eliminada y se le agrega solamente ing. Bien, entonces recuerden, el quiz o el examen para su examen de completivo lo van a encontrar debajo de este video, debajo de la información en este video. Usted puede encontrar el enlace para el examen. Y también yo se lo voy a poner en el grupo de WhatsApp de aquellas personas que quedaron para completivo. Eso es cuanto. Les recomiendo que se suscriban a mi canal, le den like y le den activen la campanita para que así cada vez que yo vaya a subir un video tutorial ustedes lo puedan ver de manera gratuita. Nos vemos en la próxima. Dios la bendiga. Bye bye.